acompañados del urólogo Henry Cuito. Él es pues urólogo que nos va a hablar acerca de la criptorquidia, un tema bastante interesante o también conocido, ¿no?, como testículos no descendidos. Así que le vamos a dar la cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, agradecerles a usted por venir a informarnos sobre todo acerca de estos temas, ¿no? Primero, para poder ponerla en contexto a los televidentes, ¿no? ¿Por qué se da la criptorquidia? ¿Qué es realmente la criptorquidia? Bueno, la criptorquidia o testículo no descendido es la ausencia del testículo, ¿no?, en los varones. Puede ser de uno o de ambos testículos, que está ausente en la bolsa escrotal, que es su posición anatómica natural en la cual debería estar, ¿no? Ahora, dentro de las causas, en realidad no hay una causa establecida así que sea específico, es multifactorial, hay muchos factores que influyen. Dentro de ellos, por ejemplo, está el hecho de que a lo mejor el varoncito, el recién nacido, tiene bajo peso al nacer, la prematuridad, el ser prematuro, por ejemplo, los embarazos gemelares también, ¿no?, varoncitos gemelos. Esos son los casos en los cuales mayormente vemos los casos de criptorquidia o de testículo no descendido. O sea, entonces nos está tratando de decir que mayormente esto se da desde que nace, ¿no?, desde el nacimiento. Claro. No en una etapa adulta, o sí no, se ve en una etapa adulta. Son muy raros. Lo que pasa es que normalmente, anatómicamente, cuando en el proceso de formación del feto, de los varones, los testículos originalmente se forman en la cavidad del abdomen, están dentro del abdomen. Pocas semanas antes de nacer, los testículos descienden hacia donde normalmente deberían estar. ¿A los cuántos meses más o menos ya se está descendiendo los testículos? No, es antes de nacer. Antes del nacimiento ya descendieron. ¿No? Entonces, normalmente por eso es que al nacer ya deberían estar presentes en las bolsas escrotales. Por eso es que uno de los factores era la prematuridad. Nacen antes de tiempo, no lograron descender. Ahora, dentro de los factores, otro de los factores, por ejemplo, puede ser mecánico, ¿no? Son muchos los factores, ausencia a veces de algunos músculos que son necesarios para la presión intraabdominal, ¿no? Entonces es multifactorial. ¿Y eso influye que conlleve a tener algunos riesgos desde pequeños? Claro. ¿Puede complicarse al momento de miccionar también, por ejemplo? No, para orinar no genera problemas. No. El problema realmente es que normalmente debería corregirse antes del año de edad. Esa es la razón por la cual es muy poco frecuente verlo en adultos, salvo que sean algunas personas que nunca se dieron cuenta y llegan ya a veces adolescentes, que sí he tenido casos a veces de 20, 22 años. Cuando se deja pasar mucho tiempo y no se corrige a tiempo, la corrección es quirúrgica, se tienen que operar pasado el año de edad. El riesgo principal es la infertilidad por un lado y por otro lado el hecho de que pueda convertirse en un tumor, en un cáncer de testículo, ¿no? Entonces, esa es la importancia justamente de corregirlo al año de edad. Normalmente nosotros esperamos hasta el año de edad. Si es que hasta el año de edad no ha descendido espontáneamente solo, se hace la corrección quirúrgica. ¿Solamente la corrección es quirúrgica o tiene alguna otra forma de poder corregirse? No, en realidad el tratamiento es netamente quirúrgico. Se puede esperar, como decía, hasta el año de edad a que desciendan espontáneamente solos. Hay casos en los cuales, por ejemplo, a la exploración, sobre todo el pediatra es el primero que se da cuenta, ¿no?, cuando nace, al examinarlo, y inmediatamente lo derivan con nosotros a urología, nosotros lo evaluamos, corroboramos primero que efectivamente no esté uno o ambos testículos y se pueden palpar en la zona inguinal, en el canal inguinal. Entonces conversamos con la mamá, le explicamos el caso y esperamos un año. A veces puede descender a los 3 meses, a los 6 meses, ¿no?, y están tranquilos. En esos casos ya no necesitarían ya de la cirugía porque ya descendieron a su sitio habitual. Ahora, el proceso quirúrgico, ¿cómo es realmente el tiempo, tiempo de recuperación, el tiempo en sala, ¿es ambulatorio? No, es una cirugía que sí requiere hospitalización. Como son pequeños, aún todavía de 1 año de edad, 2 años de edad, a veces que los operamos requieren de una anestesia general, entonces sí están hospitalizados. La cirugía se llama orquidopexia, es su nombre técnico. Consiste justamente en primer lugar ubicar a nivel inguinal el testículo, identificarlo, ver que esté viable, es decir,
que va a tener buena respuesta a la cirugía. Y luego lo descendemos y pexiar es lo que llamamos con un punto de fijación, con una sutura especial, lo anclamos o lo colocamos ya hacia el escroto para que ya nos regrese. ¿Y no tiene que haber ninguna complicación en el momento del procedimiento? ¿O ya ha habido de repente algunos casos que sí ha causado algún trauma de repente en los bebés, ¿no? No, justamente esperamos el año de edad porque anteriormente o antiguamente lo hacían antes del año de edad. Y como son estructuras pequeñas, son más friables, nosotros le llamamos, es decir, son más fáciles de poder lesionar. Entonces, por eso es que actualmente se espera a que cumplan un año, porque ya son estructuras mucho mejor maduras, ¿no? Para poder realizar la cirugía. Claro, y en este caso estamos hablando de los pequeñitos, ¿no? Desde que nacen. Pero ahora, si es que no ha habido una corrección desde pequeños ya pasamos a la etapa adulta, ¿no? Claro. ¿Cómo es ese procedimiento quirúrgico? ¿Es igual, es distinto? No, ahí ¿Es mucho más difícil? Cambia totalmente la evaluación. En primer lugar, se tiene que evaluar si ese testículo, al no estar en su cavidad habitual, ha desarrollado en primer lugar. Evaluamos el tamaño, ¿no? Y al momento de realizar la cirugía muchas veces nos vemos en la necesidad de retirar el testículo, porque a más tiempo que pasa de la no corrección, aumenta el riesgo de cáncer testicular. ¿Y se puede retirar los dos o uno solo? Va a depender mucho de como le digo, de la evaluación. Cada paciente es en específico. Si tuviera un adulto que solo tiene un solo lado, se le retira ese lado, porque con el otro lado del testículo va a poder concebir sin dificultad. Igual va a poder ser, por ejemplo, papá. Claro, con un solo lado sí se puede. Ahora, si fueran los dos testículos, ahí sí se tendría que evaluar minuciosamente el caso. Yo creo que también ahí entra también la parte psicológica, ¿no? Cuando ya son más adultos, mayores, al ver que no tienen los dos testículos descendidos y solamente tiene uno, le cortaron uno, le sacaron uno. Entonces, ¿cómo realmente los doctores pueden llegar a ver la parte psicológica también de los Claro, justamente para pacientes? evitar, digamos, el impacto psicológico que pueda causar. Actualmente colocamos prótesis testiculares que duran para toda la vida, viene por tallas incluso. A veces cuando se hace, por ejemplo, de adolescente, le colocamos una determinada talla y luego cuando llegan a ser adulta le cambiamos la talla de la prótesis testicular. Miren, lo bueno de esas prótesis testiculares... ¿Es reciente o ya? No, ya viene ya desde... Primera vez que escucho sobre la prótesis testicular. Sino que no se ha difundido mucho, no es como por ejemplo en lo que es cirugía plástica, que es donde más vemos acerca, ya con ese mismo tipo de materiales lo fabrican justamente las prótesis testiculares. La diferencia está que estas prótesis testiculares sí duran para toda la vida, por decirlo así, tienen años de duración. Ok, no se cambian cada cierto tiempo como por ejemplo las prótesis mamarias. No, en este caso no, es otro tipo de... Y no hay ningún tipo de complicación, igual ellos pueden tener esta fertilidad de la más normal con una prótesis. No, la prótesis solamente suple lo que es la parte psicológica, el hecho de que tengan la estética, ¿no? Pero más la función biológica, eso sí no se va a poder suplir, ¿no? Ok, entonces ya estamos viendo entonces la parte de testicular de los pequeños y también de la etapa adulta, ¿no? Sí. Y ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya estás no en una etapa adolescente adulta, sino ya en una etapa más mayor? ¿Hay alguna complicación más o de repente se puede hacer alguna otra intervención quirúrgica? No, en realidad es muy raro encontrarlos ya más allá de 20 años, particularmente hasta el momento la máxima edad que he visto ha sido a los 22 años. Okay. Un paciente, un varón, que justamente por vergüenza, de niño su mamá mencionó que nunca le revisaron. Esos casos sobre todo lo vemos en zonas alejadas, ¿no?, de la ciudad, donde hay poco acceso a los sistemas de salud, ¿no? Por ejemplo, este paciente en particular venía justamente de la zona de la sierra, de acá de La Libertad. Entonces él, preocupado ya por sus propios medios, llegó. Entonces un lado no había descendido y eso le preocupaba. Esa es la edad, digamos, máxima que he visto casos de criptoquilia. Luego de la intervención quirúrgica, la persona puede hacer su vida normal, puede hacer deporte inclusive también, porque me imagino que ha pasado que hay casos de chicos deportistas que han tenido estos casos, ¿no? Claro, sí, o sea, eso no presenta ningún inconveniente en cuanto a sus actividades físicas, en cuanto al desarrollo de su vida personal, ¿no?
en cuanto a su alimentación, todo eso, ¿influye en algo? No. El tema, por ejemplo, también de las limpiezas, ¿no? Que tiene que tener en sus testículos. ¿Teniendo esta prótesis es igual? La prótesis va interna, entonces la piel lo va a cubrir, no hay ningún problema. No es que la prótesis está en contacto con el exterior. Ok, entonces no hay ningún problema por ese caso en el tema de la limpieza, en el tema de poder hacer una vida normal, rutinaria, hacer ejercicios. Sí, no hay ningún inconveniente en realidad. Ok, entonces ¿cuáles serían las recomendaciones del caso para que no se den realmente, ¿no? Claro. Estos tipos de testículos no descendientes. Sí, en realidad, bueno, que no se presenten es imposible porque eso no son factores que nosotros podamos manejarlos, ¿no? Lo que sí son recomendaciones para poder identificarlas a tiempo. Nosotros siempre estamos en constante comunicación, por ejemplo, con el personal de enfermería, los pediatras, ¿no? Que son los personal que se encarga, digamos, de recibir al recién nacido, de las primeras consultas, las primeras atenciones. Esa es la clave, la identificación temprana más que nada. Y a las mamás, si en caso por A o B no hayan tenido el acceso, ¿no?, a la atención de salud adecuada. Sobre todo la información, creo. Claro, yo. al bañarlos, cuando son pequeñitos. ¿Cómo se pueden dar cuenta de que podrían su hijo puede estar con ese podrían caso? palparlo y podrían identificar si es que está o no está. Los testículos normalmente se hacen visibles con el agua tibia, justamente. En cambio, con el agua fría se contrae la musculatura del cremaster, del escroto, y hace difícil su visualización. Entonces, con agua tibia normalmente se recomienda que se haga el examen en los bebitos, ¿no? Aparte que siempre los bañan con agua tibia, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Entonces, el hecho de que la mamá tiene que estar siempre en constante revisión y obviamente, ¿no?, conjuntamente con su pediatra, como lo está diciendo usted, para que así puedan llegar, pues, para que no puedan llegar realmente a estos casos extremos. Y como dice, esperar al menos un año, ¿no? ¿No se puede hacer la intervención quirúrgica menor a ese tiempo? No, porque las estructuras anatómicas son bien finitas, son bien pequeñas y hay riesgo a veces involuntario de lesionar algunas estructuras, ¿no? Entonces, por eso es que se espera hasta el año de edad. Ok, perfecto. Realmente un gusto poder tenerlo aquí con nosotros. ¿Dónde lo podemos ubicar? Aparte de estos temas, ¿qué otros temas más se pueden tratar con usted? Bueno, en realidad, yo como urólogo veo todos los temas génito-urinarios en el varón, y en la mujer veo todo lo que es el tema de vías urinarias, ¿no? Nos pueden contactar en el Centro Médico San Gerardo, en la avenida Mansiche 846. ¿En sus redes sociales también? Claro, sí, en las redes sociales nos pueden ubicar como Dr. Henry Cuito, urólogo. Ok, perfecto, doctor Henry Cuito. Entonces, un tema bastante interesante que hemos tratado el día de hoy, testículos no descendidos, o también, ¿cómo se llama? ¿Me dijo? Criptorquidia. Criptorquidia también. ¿Ese es un término? Es un término, es el nombre técnico de la patología. Nombre técnico de la patología. Orqui es testículo y cripto es oculto, ¿no? Entonces testículo oculto, ¿no? Por la terminología. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Henry, por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a pasar